Atención, hay algo en su cocina, ahora mismo, que podría estar siendo la diferencia entre seguir caminando con firmeza o empezar a perder terreno silenciosamente. No es una pastilla costosa, no es un suplemento de esos que venden en Internet con promesas exageradas. Son 4 ingredientes que usted probablemente tiene en el refrigerador o en la alacena desde hace años: la hoja de perilla, el jengibre, la semilla de perilla y el ajo. 4 ingredientes que la mayoría de personas en este país usa solo para dar sabor. Y eso, precisamente eso, es el error más común que vamos a corregir hoy. Porque los estudios más recientes nos dicen algo que cambia completamente la forma en que debemos mirar estas plantas. Un análisis de la Atherosclerosis Risk in Community Study, publicado en 2025, que siguió a casi 6.000 adultos mayores de EEUU durante más de una década, encontró que la sarcopenia, que es la pérdida progresiva de músculo, afecta al 36% de las personas entre 85 y 89 años. Y lo que muchos no saben es que los hispanos mayores de 65 años tienen una de las tasas más altas de sarcopenia en comparación con otros grupos en este país. Eso significa que si usted tiene más de 60 años y se siente normal, bien puede que su músculo ya esté empezando a ceder sin avisar, sin dolor, sin una caída todavía, sin una señal obvia. Solo ese cansancio que aparece antes, esa sensación de que las piernas ya no responden igual, ese adormecimiento que aparece por las noches en los pies o las manos que usted ha atribuido a la circulación. Y ese es exactamente el punto que vamos a explorar hoy. Hoy no le voy a pedir que cambie todo lo que come. Le voy a mostrar cómo 4 ingredientes que probablemente ya tiene, usados de una manera específica y en el momento correcto, pueden convertirse en parte de un hábito real que apoye la salud de sus músculos y sus nervios. Porque eso es lo que necesita saber. No se trata de cuánto come de estos alimentos, sino de cómo los prepara y cuándo los combina. Antes de hablar de cada ingrediente, hay algo fundamental que el guión original de este tema no explica y que es la clave de todo: el vínculo entre la inflamación crónica, la pérdida muscular y el adormecimiento de manos y pies. Si no entiende este mecanismo, los consejos que siguen no van a tener el mismo significado. Hay una forma de daño que no duele. Los médicos lo llaman inflamación crónica de bajo grado. No es la inflamación de cuando uno se golpea y la zona se hincha y duele. Esta es diferente. Es un estado de alerta constante que el cuerpo mantiene en silencio durante años. La sangre tiene marcadores que lo miden, en particular uno que se llama proteína C reactiva o PCR. Cuando ese marcador está elevado durante mucho tiempo, el cuerpo empieza a descomponer tejido muscular más rápido de lo que puede reconstruirlo. No porque haya una enfermedad grave, sino porque el sistema de defensa del cuerpo, que debería proteger, termina causando un desgaste lento. Este proceso tiene un nombre: sarcopenia inflamatoria, y ocurre sin que la persona se dé cuenta, hasta que un día se da cuenta de que levantarse del sofá requiere más esfuerzo, que la bolsa del mercado pesa más de lo que debería, o que bajar una escera se convierte en algo que antes hacía sin pensar. Y aquí viene la conexión con el adormecimiento. Cuando el músculo se debilita y la inflamación afecta la microcirculación, los nervios periféricos, esos que llegan a las manos y los pies, también se ven afectados. La sensación de hormigueo, de entumecimiento, de como si tuviera calcetines puestos y no los tuviera, no siempre es solo un problema de circulación. A veces es la señal de que el músculo, el nervio y el sistema vascular están todos bajo presión al mismo tiempo. Y los 4 ingredientes que vamos a revisar hoy tienen algo en común. Cada uno, de manera diferente, ayuda a reducir esa inflamación crónica de fondo, no de forma mágica, no de forma que reemplace a un médico, pero sí de forma que, dentro de una alimentación equilibrada y combinados con movimiento diario, pueden marcar una diferencia real en cómo se siente su cuerpo mes a mes. Hay una pregunta que quiero hacerle antes de continuar. Cuando usted piensa en la hoja de perilla, ¿en qué piensa primero? ¿En un condimento que acompaña la carne?
¿En algo que a veces deja en el plato porque el sabor es fuerte? Si es así, lo que viene a continuación va a cambiar esa percepción completamente. Conozcamos a Dolores. Tiene 71 años y vive en San José, California. Trabajó durante muchos años como operaria de una fábrica de conservas, un trabajo que requería estar de pie muchas horas al día. Cuando se jubiló, sus rodillas empezaron a molestarle y las noches se volvieron difíciles porque los pies le ardían o se le adormecían. Su hija, que vive con ella, le traía suplementos caros del mercado naturista, pero la solución estaba, literalmente, en el refrigerador. Dolores usaba la hoja de perilla solo para decorar el caldo de vez en cuando. No sabía que esa hoja, preparada de cierta manera, era exactamente lo que su cuerpo necesitaba. La hoja de perilla contiene ácido rosmarínico, un compuesto que ha sido estudiado en los últimos años por su capacidad para reducir marcadores de inflamación sin los efectos secundarios que tienen los antiinflamatorios convencionales. Una revisión publicada en la revista Antioxidants en 2023 documentó sus efectos antiinflamatorios, antioxidantes y neuroprotectores. Eso significa que protege el tejido nervioso, exactamente el tipo de tejido que se ve afectado cuando aparece el adormecimiento de manos y pies. Pero aquí viene algo que sorprende a mucha gente. La hoja de perilla no debe comerse en grandes cantidades de una sola vez. Lo que funciona es la consistencia, 2 o 3 hojas al día, de manera regular, como parte de la comida. Y hay una combinación que potencia su efecto, comerla junto con alimentos ricos en vitamina C, como un poco de tomate o pimiento, porque eso mejora la absorción de algunos de sus compuestos. También es importante saber esto, la hoja de perilla tiene vitamina K. Si usted toma warfarina u otro anticoagulante, no tiene que evitarla, pero sí debe mantener una cantidad pareja cada semana y consultarlo con su médico, porque la vitamina K afecta la acción de esos medicamentos. La clave no es evitar la vitamina K, sino consumirla de manera consistente para que su médico pueda ajustar su dosis si es necesario. Hay un beneficio que el guión original no menciona. La hoja de perilla tiene un efecto gastroprotector. El ácido rosmarínico que contiene ha demostrado en estudios con modelos animales que puede proteger la mucosa del estómago, especialmente cuando se come junto con carnes grasas o frituras. Si usted tiene el estómago sensible y normalmente evita los condimentos, la hoja de perilla es de los pocos que pueden ser aliados, no enemigos, del sistema digestivo. Dolores empezó a incluir 2 hojas de perilla en su caldo de cada noche y otras 2 en el arroz del almuerzo. No cambió nada más de su dieta durante las primeras semanas. Lo que notó primero no fue un cambio dramático. Fue que el ardor nocturno en los pies empezó a ser menos frecuente, que dormía un poco mejor, que podía caminar hasta la farmacia sin detenerse a mitad de camino. No era magia, era la suma de muchos pequeños cambios. Ahora viene el segundo ingrediente. Y este es el que más sorprende porque casi todos lo tienen, casi todos lo usan solo para el té cuando tienen gripe, y casi nadie sabe lo que hace dentro del músculo. El jengibre. Usted probablemente lo usa cuando tiene tos, cuando tiene náuseas o cuando alguien en la familia tiene frío, lo pone en agua caliente, lo endulza con miel y eso es todo. Pero hay algo que esa bebida no aprovecha completamente, y hay una forma de usar el jengibre que cambia totalmente su capacidad de apoyar la salud muscular. Hay que conocer al señor Aurelio. Tiene 68 años, vive en Phoenix, Arizona, y pasó 30 años trabajando en una empresa de instalación de techos. El trabajo de toda su vida lo dejó con dolor crónico en los hombros y las manos. Después de jubilarse, el dolor no desapareció. Sus hijos le recomendaban analgésicos de venta libre, pero él los tomaba cada vez más seguido y el estómago empezaba a resentirlo. Fue en una cita de seguimiento donde su médica le preguntó si comía jengibre con regularidad. Nunca le habían hecho esa pregunta. ¿Qué contiene el jengibre que hace que los investigadores lo estudien con tanta atención? Los compuestos que se llaman 6-gingerol, 8-gingerol y 6-chogaol. Estos compuestos actúan sobre las mismas vías que usan los antiinflamatorios de venta libre. Inhiben la COX-2 y la LOX, que son enzimas
que producen las moléculas responsables del dolor y la inflamación. La diferencia es que el jengibre lo hace sin los efectos secundarios gástricos que tienen esos medicamentos. Un ensayo clínico registrado en 2025 y publicado en la revista Nutrients evaluó a adultos con dolor articular y muscular moderado. Los participantes que tomaron un extracto estandarizado de jengibre durante 58 días reportaron mejora en la rigidez, en el dolor muscular y en la capacidad funcional. Los investigadores también midieron marcadores de inflamación en sangre y encontraron que los niveles de IL-6, TNF-alfa y PCR disminuyeron. Eso importa porque esos son exactamente los marcadores que aceleran la pérdida muscular en personas mayores. Ahora, lo que la mayoría no sabe, la forma de preparar el jengibre importa enormemente. Cuando usted lo hierve durante mucho tiempo, el gingerol, que es la forma más activa en el jengibre fresco, se convierte parcialmente en shogaol, que también tiene propiedades antiinflamatorias pero de un tipo distinto. No es que se pierda el beneficio, pero sí cambia. La forma más eficiente de aprovechar el jengibre fresco es rallarlo o picarlo finamente y añadirlo al final de la cocción cuando ya se apagó el fuego o en los últimos 2 minutos. De esa manera, conserva sus compuestos activos mejor que cuando se hierve desde el principio. Y hay otra cosa que conviene saber. El jengibre en polvo de frasco no es igual al jengibre fresco. El polvo tiende a perder gingerol con el tiempo, especialmente si el frasco lleva meses abierto. Si su objetivo es el apoyo muscular y antiinflamatorio, el jengibre fresco, rallado o en rodajas finas añadidas al final de la preparación es la mejor opción. El señor Aurelio empezó a añadir jengibre fresco rallado al final de su caldo de pollo, al estofado de verduras, y a veces preparaba agua tibia con una rodaja de jengibre y un poco de limón sin azúcar. No dejó de tomar sus medicamentos, no cambió su rutina completamente. Pero 3 meses después le dijo a su médica que había podido pasar 2 semanas seguidas sin necesitar el antiinflamatorio de venta libre, algo que no había logrado en años. Ella le explicó algo importante. El jengibre puede interactuar con medicamentos que afectan la coagulación. Si usted toma aspirina diaria, warfarina o algún anticoagulante, debe hablar con su médico antes de aumentar significativamente el consumo de jengibre. Usarlo como condimento en cantidades normales de cocina es diferente a tomar suplementos concentrados. La moderación y la consulta médica son siempre el camino correcto. El tercer ingrediente es uno que muchos consideran solo para dar sabor a las sopas. La semilla de perilla, o lo que se conoce en algunos países hispanohablantes como la semilla de shiso. En las cocinas latinas no es tan común como en las asiáticas, pero hay una razón muy concreta para empezar a incluirla. Pensemos en Doña Esperanza. Tiene 74 años y vive en El Paso, Texas. Llegó a este país hace más de 40 años desde Chihuahua y su cocina siempre fue de tradición. Chile, frijoles, tortillas. Cuando su hija le trajo una bolsa de semilla de perilla molida de un mercado asiático que queda a 15 minutos de su casa, Esperanza la miró con desconfianza. No reconocía ese ingrediente, pero cuando su hija le explicó que podía añadirla al caldo exactamente igual que se añade la semilla de chile o el comino, la curiosidad pudo más. La semilla de perilla contiene proteína vegetal, calcio, magnesio, vitamina E y lo más importante, ácido alfa-linolénico, que es un tipo de omega 3 de origen vegetal. Ahora, hay que ser preciso aquí, porque hay una diferencia que el guión original no explica bien y que es importante para no crear expectativas incorrectas. El omega 3 de la semilla de perilla no es lo mismo que el omega 3 que está en el pescado. El cuerpo necesita convertirlo antes de utilizarlo, y esa conversión es limitada. Aproximadamente solo el 7 al 10% se convierte en EPA y entre el 3 y el 5% en DHA. Eso no lo hace inútil, lo hace diferente. Lo que sí hace el ácido alfa-linolénico de la semilla de perilla es reducir la inflamación de base.
Una revisión sistemática publicada en Advances in Nutrition en 2023 encontró que la suplementación con ALA a dosis de 3 gramos o más diarios tiene efectos positivos sobre el perfil cardiovascular. Y la semilla de perilla tiene una de las concentraciones más altas de ALA de cualquier semilla disponible en el mercado, entre 54 y 64% de su contenido en aceite. Pero hay algo más que es único en esta semilla: su contenido de luteína y apigenina, dos flavonoides que tienen propiedades neuroprotectoras. El mismo tipo de protección al tejido nervioso que la hoja de perilla ofrece con el ácido rosmarínico. En otras palabras, la hoja y la semilla de perilla trabajan juntas si se usan en la misma comida. ¿Cómo añadirla a la cocina latina sin que se sienta extraña? Doña Esperanza aprendió que la semilla de perilla molida puede usarse en el caldo exactamente como si fuera una especia. Una cucharada al final de la cocción, cuando el fuego ya está bajo o apagado, para preservar sus aceites. También funciona sobre el arroz terminado, sobre el frijol caldoso o mezclada con un poco de aceite de oliva para aderezar verduras hervidas. El sabor es suave, ligeramente a nuez y no domina el plato. Un detalle que muchos pasan por alto: la semilla de perilla molida se pone rancia con facilidad porque es muy rica en grasa. Si la compra en cantidad, lo mejor es guardarla en un recipiente hermético en el refrigerador o el congelador. No compre más de la que va a usar en un mes. Doña Esperanza empezó a añadir la semilla de perilla a su caldo de res y a su sopa de fideos. Combinó eso con el hábito que ya tenía de caminar 15 minutos después del almuerzo. 4 meses después, cuando fue a su chequeo anual, su nivel de triglicéridos había bajado por primera vez en 3 años. Su médico le preguntó qué había cambiado. Ella sonrió y dijo: poquito de semilla nueva en la sopa. Ahora llegamos al cuarto ingrediente. El que más gente usa. El que más gente usa mal: el ajo. El ingrediente más presente en la cocina latina de este país, y al mismo tiempo el más incomprendido en términos de cómo prepararlo para que haga su trabajo completo. Permítame hablarle de Rodrigo. Tiene 66 años, vive en Houston, Texas, y siempre ha cocinado con ajo. Ajo entero en el aceite hasta dorarlo. Ajo en polvo de frasco. Ajo picado directo al caldero sin esperar. Rodrigo pensaba que si lo comía todos los días estaba aprovechando todos sus beneficios. Pero hay un detalle que nadie le había explicado, y que cambia completamente la ecuación. El ajo contiene un precursor llamado aliina. Cuando el ajo está intacto, alina y la enzima alinasa están separadas en distintas células. En el momento en que usted corta, pica o machaca el ajo, esas dos sustancias entran en contacto y se produce la alicina, que es el compuesto activo responsable de la mayoría de los beneficios estudiados. El problema es que la alinasa, la enzima que produce la alicina, se destruye con el calor. Si usted pica el ajo y lo echa inmediatamente al aceite caliente, buena parte de esa enzima se inactiva antes de haber terminado su trabajo. ¿Cuál es la solución? Un estudio del American Chemical Society, que se cita constantemente en la literatura nutricional y que recibió nueva atención con investigaciones publicadas en 2025, lo dice claramente: pique o machaque el ajo primero y déjelo reposar entre 5 y 10 minutos a temperatura ambiente antes de cocinarlo. En ese tiempo, la alinasa termina de convertir la aliina en alicina. Después de eso, puede calentarlo, y parte de la alicina ya formada sobrevivirá al proceso de cocción. Hay dos datos adicionales que vale la pena conocer. Primero, el ajo de frasco, ese que viene picado y conservado en solución ácida, pierde hasta el 89% de su alicina en los primeros 7 días después de abrir el frasco, incluso guardándolo en el refrigerador. Si su objetivo es el beneficio para la salud muscular y cardiovascular, el ajo fresco, con el método de reposo, es significativamente superior. Segundo, no enfriar el ajo durante esos 5 o 10 minutos de reposo. El frío ralentiza la alinasa. Déjelo reposar sobre la tabla de cortar, a temperatura ambiente, tapado con un trapo para que no se seque, y luego añádalo a la cocción. Rodrigo aplicó este cambio. Empezó a picar el ajo primero,
poner a calentar el aceite con cebolla, y mientras la cebolla se ablandaba, el ajo reposaba los 10 minutos. Luego lo añadía con el fuego bajo para que no se quemara. No cambió cuánto ajo usaba, solo cambió cuándo lo añadía. Ese detalle, esa secuencia, marcó la diferencia. Y hay algo más sobre el ajo que conecta directamente con el tema del adormecimiento. Muchas personas que toman metformina para el control del azúcar en sangre no saben que ese medicamento puede reducir la absorción de vitamina B12 con el tiempo. La deficiencia de B12 es una de las causas más frecuentes y más subdiagnosticadas de adormecimiento de manos y pies en personas mayores. Entre el 10 y el 25% de los adultos mayores de 80 años en EEUU tienen niveles insuficientes de B12, según la Foundation for Peripheral Neuropathy. El ajo no reemplaza la B12. Eso hay que dejarlo claro. Pero sí ayuda a mantener la salud vascular que los nervios necesitan para funcionar. Y si usted toma metformina y tiene adormecimiento persistente, le conviene pedirle a su médico que le revise el nivel de B12 en la próxima cita. Es un análisis de sangre sencillo, y si el nivel está bajo, puede corregirse fácilmente con suplementación. Eso puede marcar una diferencia muy grande en cómo se sienten sus manos y sus pies. Ahora quiero hablarle de los 3 errores que más se cometen al usar estos 4 ingredientes. Porque aun cuando se conocen sus beneficios, hay maneras de arruinar ese beneficio sin darse cuenta. Y le voy a decir con honestidad que estos errores son más comunes de lo que se imagina. El primer error es creer que más es mejor. Hay personas que, cuando escuchan que el ajo es bueno para la salud muscular y cardiovascular, empiezan a comer 5 o 6 dientes de ajo crudo al día, todos juntos, todos crudos. El estómago lo resiente. El sistema digestivo se irrita. La persona pierde el apetito. Y si pierde el apetito, reduce la cantidad de proteína que come. Y si reduce la proteína, el músculo no tiene con qué recuperarse. Todo ese esfuerzo resulta contraproducente. La cantidad razonable de ajo fresco que la mayoría de las personas pueden tolerar bien es entre 1 y 2 dientes al día, cocinados, mezclados con la comida. Si tiene el estómago sensible, el ajo cocido es mucho más fácil de tolerar que el crudo. Y si tiene gastritis o reflujo frecuente, vale la pena consultar con su médico antes de aumentar el consumo. Lo mismo aplica al jengibre. Una rodaja fina o media cucharadita, rallada al día, añadida a la comida o en agua tibia, es suficiente para obtener beneficio consistente. Tomar jengibre concentrado en cápsulas sin supervisión médica puede interactuar con medicamentos anticoagulantes y eso no es un riesgo que valga la pena tomar sin consultar primero. El segundo error es la sal, y este es el que más gente comete sin notarlo. Cuando usamos condimentos de sabor fuerte, como el jengibre o el ajo, el resultado en la cocina es tan bueno que se añade más sal para completar el sabor. El problema es que la sal, en exceso, eleva la presión arterial, afecta los riñones y, con el tiempo, deteriora la elasticidad de los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos son el transporte de los músculos. Si el transporte falla, el músculo no recibe lo que necesita. Hay algo interesante que la ciencia del gusto nos dice. La sensibilidad al sabor salado disminuye con la edad. Muchas personas mayores de 65 años ponen más sal de lo que notan porque el paladar ya no detecta la sal con la misma intensidad. Si alguien en su familia le dice que su comida está muy salada y usted no lo nota, esa es una señal importante. El tercer error es usar estos ingredientes sin suficiente proteína, y este es el más importante de los 3. Los 4 condimentos de los que hablamos hoy apoyan la salud de los vasos sanguíneos, reducen la inflamación y protegen el tejido nervioso. Pero la proteína es el ladrillo con el que se construye el músculo. Sin proteína suficiente, no hay construcción posible. Los especialistas en nutrición geriátrica recomiendan que los adultos mayores de 65 años consuman entre 1,2 y 1,6 gramos de proteína por cada kilogramo de peso corporal al día, una cantidad mayor que la que se recomienda para adultos más jóvenes.
Eso significa que una persona que pesa 70 kilogramos necesita entre 84 y 112 gramos de proteína al día, distribuidos en varias comidas. Si en el almuerzo come solo una tortilla con un poco de salsa y nada más, ese músculo no está recibiendo lo que necesita, aunque haya jengibre y ajo en la salsa. Los alimentos proteicos que combinan bien con estos condimentos: el pollo con ajo y jengibre, el pescado con hoja de perilla, los frijoles negros con ajo y semilla de perilla sobre el caldo, los huevos preparados con ajo y un poco de jengibre. No es comida exótica, es la comida de siempre, organizada de manera que cada comida tenga su proteína, su condimento y su vegetal. Veamos ahora algo que no está en ningún otro video sobre este tema y que podría ser la información más importante de todo lo que hemos hablado hoy. Hay señales de adormecimiento en manos y pies que no deben atribuirse a la circulación ni al cansancio. Hay señales que requieren atención médica ahora. Si el adormecimiento es en un solo lado del cuerpo, solo en la mano derecha o solo en el pie izquierdo, y aparece de repente, eso no es circulación. Eso puede ser una señal de un evento neurológico que requiere evaluación urgente. Si el adormecimiento viene acompañado de debilidad repentina en un brazo o una pierna, dificultad para hablar, visión borrosa o confusión, eso requiere llamar al 911 de inmediato y no esperar a ver si pasa. Si el adormecimiento es gradual, ocurre en ambos pies o ambas manos al mismo tiempo y se intensifica por la noche, eso sugiere neuropatía periférica. En ese caso, el paso correcto es hablar con su médico. Las causas pueden ser muy diferentes: diabetes no controlada, deficiencia de vitamina B12, enfermedad de la tiroides, problemas de columna vertebral, y cada causa tiene su tratamiento. Nada de esto se resuelve con condimentos solos. Ahora bien, si el adormecimiento es leve, va y viene, y usted ya fue evaluado por su médico y le dijeron que no hay nada serio, ese es el escenario en el que los cambios de alimentación y los hábitos de movimiento pueden marcar la diferencia. No porque curen la neuropatía, sino porque apoyan la salud vascular y nerviosa desde adentro de manera sostenida. Hay una parte de esta historia que muchos videos no cuentan: el papel de la familia. Y especialmente el de los hijos o nietos que viven con un adulto mayor o que se encargan de la cocina de la casa. Si usted es hijo, hija, nieto o cuidador de alguien mayor de 65 años, hay algo que puede hacer esta semana que puede marcar una diferencia real. No es comprar un suplemento, no es buscar una nueva dieta en Internet, es revisar cómo se prepara el ajo en su casa. Tomar nota de si el adulto mayor que está bajo su cuidado está comiendo proteína en cada comida. Comprar jengibre fresco en lugar del polvo de frasco. Añadir semilla de perilla al caldo. Son cambios que no requieren dinero extra, que no requieren ir a una tienda especializada y que se pueden incorporar dentro de la cocina que ya se prepara todos los días en su hogar. Conozco a Marisol, que tiene 48 años y vive en Chicago con su madre, doña Carmen, de 77 años. Marisol trabaja medio tiempo y se encarga de cocinar en la casa. Cuando su madre empezó a quejarse de que los pies se le dormían por las noches y que le costaba trabajo subir las escaleras de la entrada, Marisol pensó que era solo la edad. Pero después de una visita al médico de doña Carmen, descubrieron que la proteína de su dieta estaba muy por debajo de lo recomendado y que casi nunca comía vegetales frescos ni condimentos naturales. Marisol hizo 3 cambios en la cocina. Empezó a añadir semilla de perilla al caldo de la tarde, puso un trozo de jengibre fresco en el refrigerador para rallarlo sobre el estofado de los lunes y los jueves, y cambió el ajo de frasco por ajo fresco con el método de reposo de 10 minutos. 2 meses después, doña Carmen le dijo que las noches eran más tranquilas, no perfectas, pero más tranquilas. Marisol no curó a su madre. Nadie puede hacer eso con condimentos, pero sí apoyó su cuerpo de una manera que los suplementos caros no habían logrado, porque la diferencia estaba en la consistencia y en la calidad de los ingredientes de cada día. Este es el punto que más quiero que se lleve hoy. La salud muscular y nerviosa no se protege con una compra grande ni con una semana de cambios dramáticos. Se protege con lo que hace la mayoría de los días,
en la cocina de todos los días, con ingredientes que ya están ahí, esperando ser usados de la manera correcta. Quiero darle ahora el protocolo práctico. La manera específica de integrar estos 4 ingredientes en una semana real, sin que sea complicado, sin que sea costoso y sin que sienta que está siguiendo una dieta difícil. Empecemos por el lunes. El lunes es el día ideal para establecer el patrón de la semana. En el almuerzo, prepare su plato habitual, ya sea arroz, frijoles o lo que tenga, pero añada un diente de ajo fresco, picado y reposado 10 minutos antes de que lo añada a la cocción. Al caldo o la sopa de la tarde, añada una cucharada de semilla de perilla molida cuando ya apague el fuego. Si tiene hoja de perilla disponible, ponga 2 hojas frescas al lado del plato. El martes cambia un poco. En la cena, use jengibre fresco, no mucho, una rodaja fina o media cucharadita rallada añadida en los últimos 2 minutos de la cocción. Prepare el pollo, el pescado, las lentejas o lo que corresponda y el jengibre se añade al final. El resultado es diferente al que obtiene cuando lo hierve desde el principio, más fresco, más activo, más útil para el músculo. El miércoles puede ser el día de la revisión. ¿Comió proteína en cada comida? ¿Huevo en el desayuno? ¿Frijol o pollo en el almuerzo? ¿Pescado o carne en la cena? Si en alguna comida faltó la proteína, el miércoles es el día para corregirlo. Añada un huevo duro al desayuno. Una porción pequeña de queso fresco a media tarde. No tiene que ser una cantidad enorme. Tiene que ser consistente. El jueves es el día de caminar, aunque sea 10 minutos después del almuerzo. Los 4 condimentos de los que hablamos hoy hacen su trabajo mejor cuando el cuerpo está en movimiento. El músculo necesita 2 cosas para mantenerse: nutrición y estímulo. La nutrición viene de lo que comemos. El estímulo viene del movimiento. 10 minutos de caminata 3 veces al día equivalen en efectividad a 30 minutos seguidos, según investigaciones recientes en adultos mayores. No tiene que ser veloz, no tiene que llegar lejos, tiene que moverse. El viernes, el sábado y el domingo repiten el patrón que ya estableció los primeros días, con la libertad de variar los platos pero manteniendo los 4 ingredientes en la rotación. El ajo fresco con reposo, el jengibre al final de la cocción, la semilla de perilla sobre el caldo o el arroz, la hoja de perilla junto con la carne o el pescado. Este protocolo no cuesta más dinero que lo que ya gasta en ingredientes normales. El ajo fresco cuesta menos que el de frasco. El jengibre fresco es barato en cualquier mercado. La semilla de perilla se encuentra en mercados asiáticos o tiendas de productos naturales. Y la hoja de perilla, dependiendo de dónde viva, puede estar disponible en mercados coreanos, japoneses o de especialidad. Ahora le quiero hablar de algo que muchos no preguntan, pero todos piensan. ¿Cuánto tiempo tarda en verse algún resultado? La inflamación crónica no se construyó en una semana, no desaparece en una semana tampoco. Lo que la mayoría de personas reportan cuando hacen cambios consistentes en la dieta y el movimiento es que entre 4 y 8 semanas empiezan a notar algo diferente. No es espectacular, es sutil. Las piernas se sienten menos pesadas al final del día. El sueño mejora un poco. El adormecimiento nocturno ocurre con menos frecuencia. La sensación al levantarse por la mañana es diferente, y eso importa más de lo que parece, porque si las noches mejoran, el sueño es mejor. Si el sueño es mejor, el cuerpo repara el músculo con más eficiencia durante las horas de descanso. Es un ciclo que se retroalimenta de manera positiva. Lo que no va a notar en ese tiempo, y esto es importante decirlo con claridad, es un cambio en los niveles de sarcopenia medidos por una máquina. La recuperación muscular significativa tarda meses y requiere que el movimiento sea constante junto con la alimentación. Los condimentos apoyan, no construyen solos. Hay algo que quiero preguntarle directamente antes de terminar. ¿Cuándo fue la última vez que le pidió a su médico que le revisara la vitamina B12? Si lleva más de un año sin un análisis de sangre completo, y especialmente si toma metformina para el control del azúcar, ese es el paso más importante que puede dar esta semana. No el ajo,
no el jengibre. La conversación con su médico primero. Los 4 condimentos de los que hablamos son apoyo. La medicina es la base, y cuando las dos cosas trabajan juntas, el resultado es mejor que cualquiera de las dos por separado. También quiero dejar algo claro para quienes cuentan con familiares que los ayudan con la salud. Si usted cuida a un adulto mayor en su hogar, no necesita comprar nada especial esta semana para empezar. Revise el refrigerador. ¿Hay ajo fresco? ¿Jengibre? Si no hay, son los únicos dos que valen la pena conseguir primero. La semilla de perilla y la hoja de perilla pueden añadirse después, cuando ya se tenga el hábito de los primeros dos. Los cambios que se sostienen son los que se construyen de a uno. Antes de cerrar, me parece importante que usted sepa qué señales no debe ignorar aunque esté haciendo todos estos cambios. Si el adormecimiento de manos o pies empeora progresivamente durante varios meses, si aparece debilidad en las manos que le impide agarrar bien los objetos, si empieza a tropezar con más frecuencia o siente que los pies no responden como deberían, esas son señales para hablar con su médico antes de que el próximo chequeo anual. No espere. El tiempo que pasa importa cuando se trata del sistema nervioso periférico. Los nervios, a diferencia del músculo, tienen una capacidad de recuperación más lenta. Lo que se puede prevenir es mucho más fácil de manejar que lo que ya avanzó. Esa es la razón por la que todo lo que hemos hablado hoy no es para cuando ya hay un problema serio, es para antes, es para ahora. Hay un dato que me gusta compartir al final de este tipo de conversaciones porque resume bien todo lo que hemos visto. Las personas mayores que siguen activas en términos de movilidad y que tienen un patrón alimentario variado con condimentos naturales, proteínas adecuadas y vegetales frescos, no necesariamente viven más años, pero sí viven más años con independencia. Pueden ir al mercado solos, pueden bajar las escaleras sin agarrarse del barandal, pueden tomar a un nieto de la mano y caminar sin preocuparse. Eso, a los 70, a los 75, a los 80, es más valioso que cualquier suplemento en cápsula. Este contenido es únicamente para propósitos educativos e informativos. No reemplaza la evaluación ni el tratamiento de un médico o profesional de salud calificado. Si tiene síntomas persistentes de adormecimiento, debilidad muscular o cambios en la movilidad, consulte con su proveedor de salud antes de hacer cambios significativos en su dieta o dejar cualquier medicamento que le hayan recetado. Si este video fue útil para usted, compártalo con alguien en su familia que cuide a un adulto mayor o con alguien que lleve tiempo preguntándose por qué se le duermen los pies por las noches. A veces, la respuesta más útil no viene de una farmacia, sino de una conversación como esta. Y si tiene preguntas sobre lo que escuchó hoy, déjelas en los comentarios. Cada pregunta que usted hace puede ayudar a alguien más que tiene la misma duda, pero no sabe cómo formularla. Cuídese bien, muévase, coma con intención. Y recuerde, no se trata de comer perfecto. Se trata de comer mejor, la mayoría de los días, con los ingredientes que ya tiene.